Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 26. Hoy vamos a estar en este capítulo y tenemos un pasaje largo delante de nosotros para considerar. Pero el propósito de mi visita en esta mañana es animaros y afirmaros. El Señor nos ha puesto aquí o os ha puesto aquí. De hecho, esto lo digo a una voz unánimemente con Ismael, el otro anciano de la iglesia. Siempre hemos estado convencidos de que el Señor era quien nos estaba guiando. Y quiero en esta mañana por eso animaros y recordaros que tenemos una confianza firme que descansa en el hecho de que Dios tiene su plan y Dios tiene su poder. Dios tiene su plan y tiene su poder. Por eso en esta mañana me gustaría que juntos considerásemos por medio de este pasaje 4 claves fundamentales en nuestra defensa del Evangelio. La defensa del Evangelio es el plan de Dios para nosotros, y esta defensa del Evangelio no la hacemos en nuestro poder, sino que lo hacemos en su poder, por medio de su poder. Y tenemos ante nosotros esta mañana un pasaje en el que vamos a ver precisamente a un hombre de carne y hueso, un hombre como cualquiera de nosotros, cualquier persona de nosotros, no un superhombre, no alguien de otro planeta, sino un hombre en medio de mucha dificultad defendiendo el Evangelio. El pastor británico del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, dijo una vez: si te sientes cansado y por ende necesitado de un tónico espiritual, ve al libro de los Hechos. Y no utilizo esta frase pensando que estáis cansados y necesitados o desanimados, pero sí entendiendo que hay una dificultad y un desgaste cuando uno está en primera línea de batalla. Porque así es como yo os veo, hermanos, en un sentido, al estar aquí plantando una iglesia en Santiago, una iglesia bíblica. Y en realidad todos los creyentes ante la misión que tenemos estamos en primera línea. Hay un enemigo que está dispuesto a desanimarnos, a desgastarnos, pero ahí está el tónico espiritual de la palabra de Dios, ahí está el consuelo de las Escrituras. Y en este caso, en el ejemplo de uno que estuvo también en primera línea. Pablo va a defender el Evangelio, realmente no se va a defender a sí mismo, tanto como lo que va a hacer es defender el Evangelio ante el rey Agripa. ¿Y cómo llegamos a este punto? Más bien, ¿cómo llega Pablo a este punto? Pues habría que irse más de 2 años atrás, cuando Pablo, estando en Jerusalén, llega de hecho de su tercer viaje misionero, da un reportaje a la iglesia, pero se encuentra con que algunos judíos están murmurando, están criticándole, y desde la iglesia de Santiago le aconsejan hacer algo que puede quizás mostrar que realmente lo que se está diciendo de él no es cierto, pero más bien todo lo contrario. Le acusan falsamente e injustamente. Y aquí vemos al poder religioso de Jerusalén tratando de matar a Pablo. En ese momento, el primer día, podríamos decir, de todo este relato que nos lleva al capítulo 26 de Hechos, Pablo es acusado, hay un alboroto, intentan matarle, y en el capítulo 22 encontramos su primera defensa ante el pueblo. Una defensa que termina cuando él les recuerda que el mismo Señor Jesús le ha enviado a predicar a los gentiles. Ahí otra vez empiezan a gritar, y en este caso el poder político, el poder militar se lo lleva, y al final del capítulo 22 encontramos cómo empieza el segundo día, en este caso Pablo presentando su defensa ante el concilio. Ahí ya están los religiosos, no el pueblo. Pablo una vez más se defiende, ya es su segunda defensa, pero no hay nada que hacer. Otra vez es puesto
en la cárcel, versículo 23, y unos días después, 5 días después, entonces Pablo es acusado por los líderes religiosos en Cesarea ante el gobernador romano Félix. Y aquí Pablo presenta su tercera defensa. Estamos ya en el capítulo 24. O sea, notad, en apenas una semana, Pablo ya han tratado de matarle por lo menos 3 veces y ya por lo menos 3 veces ha presentado su defensa ante el pueblo, ante el concilio, ante el gobernador. Pocos días después, el gobernador Félix se vuelve a acercar a Pablo, le trae, le interroga, y Lucas nos da este dato que realmente lo que Félix está tratando de hacer es conseguir algún soborno de Pablo para dejarle libre, porque no está muy interesado en este Pablo. Y como Pablo no parece darle ningún soborno, pues pospone la decisión, y aquí de repente tenemos un salto de 2 años. 2 años en los que el apóstol Pablo está retenido en Cesarea por un gobernador que lo único que le interesa es conseguir un poco de dinero, unos enemigos ya un poco más alejados que siguen tratando de acabar con la vida de Pablo. 2 años que realmente no sabemos qué serían para Pablo, pero podemos imaginarnos, ¿no? Este hombre que había hecho ya 3 viajes misioneros, que había plantado varias iglesias, que había ya escrito algunas cartas, y por la providencia de Dios está en una cárcel en esta ciudad de Cesarea. 2 años después, lo que sucede, lo que Lucas nos cuenta es que hay un cambio en el gobierno. Festo sucede a Félix como gobernador romano, y en el capítulo 24, versículo 27 encontramos acerca de esto. Félix termina su gobierno, entra otro gobernador, y 3 días después, y notad que Lucas nos está dando toda esta información. 3 días después, otra vez aparecen los acusadores de Pablo y presionan a Festo para acabar con su vida. Festo, dice que les volverá a escuchar. Pasan 10 días y entonces Festo vuelve a interrogar a Pablo delante de estos acusadores, y Pablo apela a César porque ve que realmente ya no hay nada que hacer con aquellos religiosos. Aquel poder religioso no está interesado en el evangelio, aquel poder político no está interesado en el evangelio. Pablo, en la confianza en su Señor, apela a César para que no acaben con su vida y presenta aún su 4ª defensa. Y ahí ya estamos en el capítulo 25, donde Pablo vuelve a ser interrogado de manera particular por el poder político. Festo le interroga. Festo le pregunta, pero notad esto, hermanos, lo que había comenzado en Jerusalén como un acto de la iglesia allí, un acto de Pablo de tratar de seguir avanzando en la predicación del evangelio, tratando de calmar las cosas, se vuelve en todo esto: acusaciones, alborotos, conspiraciones, cárcel, traslados, espera sin saber qué más hacer. Y en todo esto Pablo defendiendo el evangelio, porque aquí, hermanos, en el capítulo 26 vamos a encontrar su 5ª defensa. Después de todo esto, su 5ª defensa, y ahora va a ser ante Agripa. Agripa era el rey de los judíos. Aquí encontramos algo extraño, ¿verdad? Está el poder religioso por un lado, está el poder militar, está el poder del imperio romano representado, pero está también el poder político judeo o judaico. Y entonces Festo invita a Agripa, al rey Agripa, a ir acerca de este Pablo que tenía ahí encarcelado, que tenía que enviar a César y que no sabía muy bien qué decir, con qué acusaciones enviar a Pablo ante César. Pero quiero que entendamos una cosa aquí, ¿no es esto realmente, hermanos, una ilustración de la iglesia en el mundo? ¿No es la iglesia, como en este caso Pablo, ante los poderes de este mundo y en un sentido indefenso, sin tener nada que hacer, más bien a merced de ellos? Los judíos podían haber matado a Pablo y lo intentaron,
Los romanos le salvaron la vida, pero los romanos no sabían muy bien qué hacer con él. Incluso aquí los romanos preguntan otra vez a los judíos representados por este rey Agripa. Y esto, hermanos, es eso realmente, una ilustración de nuestra propia realidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros ante los poderes religiosos de este mundo? Ante esos poderes tan establecidos y arraigados. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Un pueblo pequeño, como dice la palabra de Dios, ante los poderes políticos de este mundo, aquellos que dicen y hacen, dictan, encarcelan, acaban con la vida de los que quieren, dejan en libertad a los que quieren. Ahora Pablo va a estar ante este Agripa y qué familia la de este Agripa, porque su bisabuelo era ni más ni menos que aquel rey que cuando Jesús nació, para asegurarse de que acabaría con ese niño que había nacido rey, mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Este es el bisabuelo de este Agripa, ante quien está Pablo. Hemos leído hace un momento del abuelo de este Agripa, el que acabó con la vida del profeta, del precursor de Juan el Bautista, ¿verdad? Y qué tremendo ministerio de este predicador del Evangelio, Juan, predicando el Evangelio, confrontando a Herodes con su pecado. Y su vida acaba, parece que por el capricho de una mujer, por la rabia y la venganza de una mujer y de una niña que ha presentado una danza. Y no solo esto, porque el padre de este Agripa, para estar un poco en sintonía con el currículum de la familia, es el que acaba con la vida del primero de los apóstoles que falleció por predicar el Evangelio. En este mismo libro de Hechos, capítulo 12, Herodes, el padre de este Agripa, es el que mató a Jacobo. Ante este es ante quien está el apóstol Pablo. En el capítulo 25, versículo 23, al día siguiente, 2 años y 3 meses después, por lo menos, ahora Pablo va a estar ante este Agripa. Agripa y Berenice, su mujer, entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad. Por orden de Festo fue traído Pablo. Este es Pablo aquí. Es traído y llevado por orden de Festo, está ante los hombres importantes de la ciudad, ante los comandantes, ante el rey y su mujer, y toda esta escena llena de grandeza, y aquí entra el hombre en cadenas para defender el Evangelio. Porque eso es lo que vamos a ver. Y eso es nuestro llamado, precisamente, hermanos y hermanas, a presentar defensa de nuestra esperanza. Pedro lo dice con estas palabras, 1 Pedro 3:15, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Y lo que Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, es lo que Pablo hace aquí ante el rey Agripa. Y aquí tenemos un ejemplo a seguir. Este es nuestro llamado a imitar a los que nos precedieron, no porque tengamos que ser Pablo. Y quiero que tengáis esto en mente durante todo este pasaje que vamos a estar meditando. No tenemos que ser Pablo. No se trata de pensar, bueno, yo no tengo su capacidad de hablar, yo no tengo el testimonio que él tiene, yo no he visto a Jesús en una visión. No tenemos que pensar eso, porque entonces no estaríamos leyendo el texto bien, que nos está apuntando a este hombre como un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, por medio de este relato, observamos aquí 4 claves fundamentales en una defensa fiel y firme del Evangelio. Y la primera clave, hermanos, es la confianza en la providencia de Dios. La confianza en la providencia de Dios. Porque hemos de estar preparados para presentar defensa, hermanos, y nuestra preparación comienza por un conocimiento profundo del Dios que tenemos.
Nuestra preparación, de hecho, depende de nuestro profundo conocimiento de un Dios que es sabio y soberano. Un Dios que es sabio y soberano. Y notad aquí, en los versículos del 1 al 3, las primeras palabras de Pablo y cómo muestran su firme confianza en Dios. Hechos 26:1 dice: y Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan. Me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Notad que esto no es simplemente una manera educada de empezar una defensa. Pablo extiende su mano y realmente no sabemos qué gesto es este, no tenemos manera de saber cuál fue el gesto y cuál es el significado detrás. Probablemente era algo habitual cuando alguien tenía que hablar delante de una autoridad. Pero fijaos cómo Pablo habla con sumo respeto después de más de 2 años de estar encarcelado y siendo acusado injustamente, siendo atacado, con enemigos tratando de acabar con él. Aquí no encontramos a un hombre frustrado, a un hombre ya desquiciado, tratando de decir: es que esto es injusto, escúchame, rey. Él reconoce que está ante una oportunidad de presentar defensa de su fe, su confianza, su llamado, de por qué realmente había llegado hasta ese lugar. Y esto es a lo que nos apunta aquí el ejemplo de Pablo, porque Pablo sabe que Dios es soberano. Y saber que Dios es soberano es lo que nos lleva a presentar nuestra defensa con mansedumbre y reverencia. Pablo es el hombre en cadenas y Pablo es el hombre en calma aquí. Y otra vez necesitamos ver un poco el contexto. Solo os pido ir unos capítulos más atrás, al capítulo 20 y versículo 22. Esto es cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso al final de su tercer viaje misionero en dirección a Jerusalén, donde luego va a pasar todo lo que ya hemos recordado. Y ahí dice Pablo: he aquí que yo, Hechos 20:22, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero, versículo 24, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Notad, hermanos, como Pablo estaba allí y sabía que estaba allí por voluntad de Dios, porque este era el ministerio al que había sido llamado, y porque Pablo no estaba pensando que su vida dependía de los religiosos judíos o de los militares romanos o de los líderes políticos como Agripa o como Festo. Pablo sabía que su vida dependía del Señor. Y poco tiempo después, ya en Cesarea, pero esto antes de todo aquello, antes de llegar a Jerusalén, el capítulo 21, versículo 10, una vez más encontramos: deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Y Lucas dice: al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, versículo 13: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y Lucas dice, como no se dejaba persuadir,
nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Hermanos, nosotros estamos donde Él quiere. Y nosotros estamos ante quien Él quiere. Y nosotros estamos para lo que Él quiere. Y saber que Dios es soberano nos lleva a presentar nuestra defensa como lo hace Pablo aquí, en mansedumbre, en reverencia. Pablo es lo que le muestra a Agripa. Pablo incluso reconoce que Agripa sabe acerca de estas cosas. Ya vemos aquí también cómo Pablo sabe cómo hablar del Evangelio a este hombre, en el contexto de este hombre. Y por eso saber que Dios es sabio también nos lleva a conducir nuestra defensa hacia su plan y sus promesas. Fijaos los versículos del 4 al 7. Volvemos al capítulo 26, versículo 4. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. Notad, hermanos, cómo Pablo dirige su defensa hacia la palabra de Dios. Sí, Pablo conoce algo del trasfondo de Agripa y por eso habla de su vida pasada como fariseo, pero él dice, yo estoy aquí por la esperanza de la promesa que Dios ha dado a su pueblo. Por esta esperanza soy acusado ante los judíos. Y vemos aquí Pablo cómo él con discernimiento utiliza su situación de transición para su predicación del Evangelio. Rápidamente Pablo está dirigiendo las cosas a esa esperanza que defendemos. Su defensa, de hecho, es una oportunidad para la predicación del Evangelio, como vamos a ver en un momento. Su intención, de hecho, es llegar al punto clave de la predicación del Evangelio. Y si leemos todo el relato desde el capítulo 21, nos vamos a dar cuenta que hay un momento especial, un momento clave en el que Pablo menciona la resurrección de Jesús. Esto de repente gira a su favor porque por un momento hace que aquellos que estaban en contra de él se pongan unos en contra de otros y empiezan a discutir del tema de la resurrección. Por eso Pablo en el versículo 8 va a decir, ¿por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucita a los muertos? Realmente, en el contexto judío, la resurrección era algo que en general se creía, que no se ponía en duda, aunque sí que había una secta de los judíos que lo ponía en duda. Pero Pablo está hablando aquí, está llevando realmente la conversación a este punto clave, la idea de que hay algo más allá. Y eso no es muy diferente de nuestro contexto actual, en que nos encontramos con muchas personas diariamente que piensan que sí que hay algo más allá, que viven sus vidas pensando en una remuneración que puede venir en el más allá según la vida que hayamos vivido aquí. Incluso otros que creen en la reencarnación, en que, volveremos de otra manera, y incluso aquellos que proclaman una serie de reencarnaciones en la que las cosas van mejorando según igual lo hayas hecho anteriormente, pero no es de una cuestión de remuneración o reencarnación, es la resurrección de uno. Y ahí es donde Pablo sabiamente está llevando la conversación, porque en el versículo 9 va a introducir a Jesús de Nazaret. Pero esto, hermanos, tiene que hacernos pensar cuántas veces perdemos o desaprovechamos oportunidades de evangelizar por entrar en meros diálogos acerca de religión, acerca de opiniones, acerca de lo que unos creen y lo que otros dicen. Cuántas veces somos fácilmente arrastrados a conversaciones
vanas. La defensa de nuestra esperanza tiene que apuntar a Cristo. Nuestra preparación parte de que conocemos a nuestro Dios que es soberano, que nos ha puesto ahí, que ha provisto esta oportunidad, y un Dios que tiene un plan, y su plan es Cristo, es su Hijo. Él es el centro del plan, y ahí es donde tenemos que ir, a presentar la defensa de nuestra esperanza. Por eso aquí nos encontramos a un Pablo que no estaba tan preocupado por su liberación como preocupado por proclamar su esperanza. Pablo seguir con su mensaje, su ministerio, y eso es lo que hemos de hacer, hermanos, confiando que Dios es soberano, que estamos donde Él quiere que estemos. Nuestra esperanza es lo que tenemos que defender y proclamar. Nuestra esperanza que es viva, que está basada en un Dios fiel, un Dios que ha hecho promesas que son sí y amén. Nuestra esperanza que está basada en un Salvador resucitado. Esto es el poder de Dios evidenciado. Este es el poder de Dios puesto delante de nosotros para que confiemos en Él. Ahí es donde está nuestra confianza, en su plan, en su providencia. Por eso, hermano, hermana, no confíes en tu capacidad para convencer a un pecador. No es a lo que Dios te ha llamado, pero sí confía en la providencia de Dios para compartir el Evangelio. Esa es la primera clave fundamental en una defensa fiel y firme del Evangelio. Al seguir observando nuestro relato, ahora a partir del versículo 29, vamos a considerar la segunda clave fundamental, y esta es la claridad en la predicación. La claridad en la predicación de Cristo. Porque una defensa fiel requiere una explicación clara de la persona y la obra de Cristo. Y hermanos, cuando se trata de defender nuestra esperanza, no solo hay esta actitud de mansedumbre y también de humildad y reverencia, como Pablo muestra, confiando en la providencia de Dios, también se requiere de nosotros claridad a la hora de presentar el Evangelio. Hay cosas de las que tenemos que hablar, elementos de una explicación completa del Evangelio. Así que Pablo pasa de introducir su defensa a presentar su propio testimonio. En los versículos del 9 al 11 es su testimonio personal. Y algo interesante aquí, porque por medio del ejemplo de Pablo vamos a entender que nuestro testimonio personal es el testimonio de nuestra rebelión. Testimonio personal es el testimonio de nuestra rebelión contra Dios. Versículo 9: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Y hermanos, ¿verdad? Esto es un relato histórico. Pablo está hablando de lo que hacía, pero hay un par de cosas muy interesantes aquí a tener en cuenta cuando leemos esto. Y lo primero es como Pablo cuenta su testimonio desde una perspectiva real y no una perspectiva personal. Y espero explicarme bien aquí, porque normalmente cuando uno cuenta su testimonio, lo está contando de una manera personal y pensaríamos, bueno, eso es lo normal. Pero Pablo en un sentido está describiendo al Pablo sin Cristo. Eso es lo que está haciendo. Lo notamos cuando, por ejemplo, él dice que lo que estaba tratando de hacer, versículo 10, es encerrar en cárceles a muchos de los santos. O sea, Pablo está diciendo que él estaba encerrando a santos, a los creyentes, cuando en aquel momento Pablo lo que estaba haciendo es, él pensaba que él era el creyente y el santo. Él está describiendo su rebelión. Y Pablo no tiene aquí un testimonio de haber sido
un hombre sumido en todas las maldades y los vicios de este mundo. Más bien todo lo contrario, él era el religioso perfecto, el hombre que sería ejemplar. Pero él habla de sí mismo como el que encerraba en cárceles, como el que castigaba a los creyentes, a los seguidores de Jesús, como los obligaba a blasfemar. Y esto es interesante porque a veces el problema de usar nuestro testimonio en la predicación del Evangelio es que ponemos el énfasis en mí, lo que yo conseguí, cómo yo me sentía y cómo me siento ahora. Y eso es un problema. Bueno, entonces realmente no estamos hablando de nuestra esperanza, estamos hablando de nosotros mismos. Y sé que esto puede ser sutil, pero notad una vez más cómo Pablo se describe a sí mismo. Versículo 9, lo que creía. Yo había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Él está hablando de su creencia errónea. Él está hablando de lo que hacía, versículo 10. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Como lo que él estaba haciendo era erróneo, era en contra de la voluntad de Dios. Y aún incluso como él lo hacía, versículo 11, como él, enfurecido en gran manera contra ellos, los perseguía. Y claro, si conocemos algo del libro de Hechos, aquí surgen rápidamente en nuestra mente momentos como aquella muerte de Esteban, ¿verdad? Cuando Pablo dice, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Eso fue una realidad en la vida de Esteban, otro hombre más, joven predicador que murió después de su primer sermón. Pero Pablo también habla aquí de lo que estaba ocurriendo y lo va a decir luego, precisamente en el versículo 12, cuando Dios le salvó. Y hermanos, esto creo yo que es una buena estructura para contar nuestro testimonio, para usar correctamente nuestro testimonio, para no usarlo de una manera que en vez de dar claridad y en vez de mostrar la belleza del Evangelio, nos estamos apuntando a nosotros mismos. No se trata de nosotros mismos. Y lo vemos aquí con Pablo, como este es un buen camino a Cristo. Esto es lo que yo creía, y esto es lo que yo hacía, y esto es como yo lo hacía. Y otra vez más, aquí no necesitamos tener el testimonio y la experiencia del apóstol Pablo, porque cada uno de nosotros podemos hablar de lo que creíamos antes de creer en Cristo. Y ahora lo podemos ver con la perspectiva real, como eso era un engaño, como a la luz de la palabra de Dios, como a la luz de la esperanza que Dios ha prometido, eso era un error, estábamos equivocados. No es que estábamos tristes o desanimados o que la vida nos iba mal, que eso puede ser, pero lo que estábamos es equivocados en lo que creíamos, y estábamos equivocados en lo que hacíamos, porque hacíamos lo que creíamos que debíamos hacer, y ese es el problema, y aún como lo hacíamos. ¿Os dais cuenta cómo el testimonio de Pablo aquí nos ayuda a nosotros a realmente contar nuestro testimonio desde una perspectiva real? Esta es la manera en la que luego vamos a poder presentar a Cristo con claridad, como Pablo hace a partir del versículo 12. Fijaos, ocupado en esto, dice, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Y paramos por un momento aquí. Realmente hay mucho que considerar y esta no es la primera vez que Pablo cuenta su testimonio, pero Pablo está llevando la conversación y su defensa a presentar con claridad a Cristo,
aquel que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y yo sé que quizás aquí puedes tener la tentación de decir, bueno, es que yo no tengo este testimonio. Si aún yo pudiera contar un testimonio como este, ¿verdad? Bueno, no tenemos que pensar de esta manera, tenemos que pensar que este es el momento en que Pablo escuchó el Evangelio. Este es el momento en que Pablo escuchó el Evangelio. Y lo está contando porque en un sentido está como contestando a preguntas. Es como si fuera un diálogo que no está ahí, pero como si Agripa dijera, bueno, ¿por qué estás en esta situación, Pablo? Bueno, estoy en esta situación porque me pasó esto. Yo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús y de repente comprendí por el mismo Señor Jesús que le estaba persiguiendo a él, que estaba como dando coces contra un aguijón que era un utensilio que los pastores utilizaban para guiar a sus rebaños, a sus animales, y cuando se desviaban tenían una especie de estaca, un palo largo con un clavo, con una punta afilada al final, y si el animal se desviaba, le clavaba, y el animal notaba el dolor, ¿verdad? Y eran redirigidos. Y notad cómo Pablo cuenta aquí lo que Jesús le dijo. Tú no solo es que te estás desviando un poco, que tú estás dando directamente contra el aguijón. Pablo está mostrando su rebeldía contra Jesús. Pero es el momento en el que Pablo escuchó el Evangelio, y si Agripa le preguntara aquí, bueno, ¿y por quién estás aquí? Bueno, es Jesús, ¿verdad? Porque él me dijo, levántate y ponte en pie, te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti. Y Pablo es como si estuviera respondiendo, bueno, es Jesús quien me mandó a hacer esto, es por obedecer a Jesús que estoy aquí. De hecho, lo va a decir en un momento, pero si aún Agripa preguntase, ¿y qué es tu ministerio? ¿Verdad? Y Pablo ya le está ahorrando trabajo a Agripa. Mira, ya no me tienes que preguntar, ya te lo voy a decir todo. Lo que es mi ministerio, versículo 8, abre sus ojos, los ojos de los judíos y los gentiles, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, obviamente es Jesús hablando, ¿verdad?, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. ¿Por qué estoy aquí? Porque obedecí a quien me envió. ¿Y quién te envió? Jesús fue quien me envió. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, estoy haciendo esto, estoy presentando a Cristo. Aquel que me llamó a salvación es el Salvador que busca al pecador. Y estoy proclamándole a Él. Aquel que me llamó a predicar es ese Señor que dirige a sus discípulos, y yo le estoy obedeciendo a Él. Y ante esta situación, que en la providencia de Dios es una oportunidad de presentar el Evangelio, no voy a desaprovechar la oportunidad, querido Agripa. Porque esa es la realidad. Nuestro objetivo es presentar con claridad a Cristo. Nuestra meta es explicar con claridad los elementos esenciales del Evangelio que Pablo, en los versículos ahora del 18 al 23, va a introducir. Y de hecho Pablo ahora en estos versículos va a presentar el Evangelio hasta 3 veces. Ya hemos leído versículos 18 y 19. No fui desobediente a la visión celestial, versículo 20, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Oh, hermanos, el glorioso Evangelio.
Pablo, preparado en la providencia de Dios, dispuesto a presentar defensa del Evangelio, es lo que hace ahora, hablando claramente de los elementos esenciales del Evangelio. Y los vamos a recordar esta mañana. Sí, los vamos a recordar. ¿Por qué no una vez más? Necesitamos recordar que los elementos indispensables del Evangelio son hablar del pecado y sus consecuencias. Esta realidad de aquellos que necesitaban que sus ojos fueran abiertos para que se volvieran de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Porque no hay una predicación fiel del Evangelio si no hay una explicación clara sobre el pecado y sus consecuencias. Pablo ya había hablado de su propio pecado y de cuáles serían sus consecuencias si Cristo no lo hubiera salvado. Pero no podemos olvidar que aquellos ante quienes estamos hablando y proclamando el Evangelio están cegados y necesitan la luz de Cristo. Y tenemos que hablar del pecado y tenemos que hablar de las consecuencias del pecado. Tenemos que hablar obviamente también del arrepentimiento y la fe. Este es otro elemento indispensable. Pablo habla de cómo tenían que volverse a Dios. Debían arrepentirse al final del versículo 20 y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero que sigue a un reconocimiento sincero del pecado, ¿verdad? No hay salvación verdadera si no hay un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento que luego se manifiesta en una manera de vivir por fe en Jesús. Notadlo, ya lo vimos en el testimonio de Pablo. Lo que hacemos va después de lo que creemos. Lo que hacemos es según lo que creemos. Y cómo lo hacemos es según lo que creemos. De la misma manera, el que ha creído en Cristo vive según lo que cree. Su vida ha sido transformada. Hay un cambio de dirección contraria. Ya uno no va en contra del aguijón. Ya uno sigue a su Señor. Y por eso tenemos que proclamar el arrepentimiento y la fe también, porque Pablo ya había dicho en el versículo 18, de hecho son palabras de Jesús, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados. La fe, la fe puesta en la obra perfecta de Cristo. No es cualquier fe y no es creer en cualquier cosa, porque todo el mundo cree en algo, y el que dice no creer en nada, cree en nada, pero cree. Es creer en Cristo por la fe en mí. Y por eso Pablo luego va a hablar de la resurrección de entre los muertos, del Cristo que primero debía de padecer. Es la fe puesta en la obra completa de Cristo, su muerte y su resurrección. También vemos en el versículo 18 un tercer elemento indispensable, es el perdón y la vida eterna. Las consecuencias de la fe en Él. De hecho, Pablo no menciona aquí literalmente la vida eterna, pero al final del versículo 18 él dice el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y esta expresión herencia, entre los que han sido santificados, era fácil de entender para una mente judía. Lo que entendían era precisamente la vida eterna. La herencia es la vida eterna. Pero no hay vida eterna si no hay una obediencia que evidencia esa fe puesta en Cristo. Así que tenemos el pecado y sus consecuencias, el arrepentimiento y la fe, el perdón y la vida eterna. El testimonio del Dios fiel y santo sería el último elemento indispensable, el testimonio del Dios fiel y santo. Pablo reitera, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día, versículo 22, testificando tanto a pequeños como a grandes. Y esto es una referencia en cuanto a cuestión de los poderes de este mundo, tanto los que tienen mucho poder como los que no tienen ningún poder, a todos testificando cada día y aún este día, pero no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Lo que testificamos es el plan de Dios, porque el plan soberano de Dios es el testimonio de su verdad y el testimonio de su Hijo. Nuestra meta, hermanos, es explicar con claridad
estos elementos esenciales. No necesariamente quizás en este orden, a veces un orden que solemos aconsejar es empezar precisamente por el testimonio del Dios fiel y santo. Hay un Dios que es santo y hay un Dios que da testimonio de que Él ha declarado que todo aquel que ha pecado está destituido de su gloria y merece una condenación eterna. Y este es el testimonio de un Dios que es santo, un Dios fiel, un Dios que cumple lo que promete, un Dios que es soberano y está por encima de todo y de todos. Y es un Dios que da su testimonio, y aquí podríamos introducir el elemento del pecado y sus consecuencias. Un Dios que llama al hombre que ha pecado a arrepentirse. Y es un Dios que habla de los efectos severos del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios realmente va a hacer esto, Dios va a condenar a los pecadores. De ahí para hablar del elemento del perdón y la vida eterna, que es realmente hablar de un Salvador, y un Salvador que es suficiente. Porque hay uno que murió por nuestros pecados, hay uno que pagó el precio, que fue anunciado que había de padecer y que padeció, y que fue anunciado de que iba a morir y vencer a la muerte, y murió y venció a la muerte. Para finalmente introducir el último elemento del arrepentimiento y la fe. Por eso tienes que creer en este Salvador suficiente. Y si te arrepientes y crees, entonces tendrás perdón y vida eterna. Esto es lo que Pablo hizo aquí. No buscó defenderse a sí mismo. Buscó una oportunidad para predicar claramente el Evangelio. El hombre en cadenas era el hombre hablando de libertad. Y por eso debemos, hermanos, descansar en el poder del mensaje. El poder no está en nosotros. El mensaje tiene poder. Es el único mensaje que puede dar vida al que está espiritualmente muerto. Además, cualquier versión distorsionada o dulcificada de este mensaje no salva directamente. Un mensaje incompleto del Evangelio no va a salvar al pecador que necesita a Cristo. Debemos predicar con claridad el Evangelio, debemos defender el testimonio de las Escrituras. Dios no necesita nuestra ayuda en cuanto al mensaje que hemos de predicar. Dios no necesita que nosotros añadamos o quitemos algo a su mensaje para que entonces los que no creen, crean. Por eso descansa en el poder del mensaje, defiende el testimonio de las Escrituras, dirige al pecador a Cristo. Bueno, nos estamos acercando al final de esta escena larga y tenemos dos claves fundamentales más que quiero recordaros. Hemos visto la confianza en su providencia, hemos visto la claridad en la predicación. Ahora, en los versículos del 24 al 29 vamos a ver la compasión por los perdidos. Un elemento más, una clave más, que lo vamos a ver aquí en el ejemplo del apóstol Pablo ante la reacción de quienes han escuchado su defensa. Fijaos, versículo 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, ¿estás loco? Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Esto, notad, hermanos, la escena no fue un mero... Pablo, perdona, déjame que te interrumpa ahí un momento. No, el texto nos dice que Festo a gran voz, Festo gritó, Festo le interrumpió. Festo no tuvo ninguna consideración por el prisionero, le dijo: mira, cállate ya, porque estás loco. No, lo que dices no tiene sentido. Ahora notad la reacción de Pablo ante Festo. Notad la compasión de Pablo, y no solo ante Festo, sino también ante Agripa. Porque hay dos reacciones aquí, una, podríamos decir, activa y otra pasiva, y las dos reacciones reciben una respuesta compasiva. Y esto es lo que sucede, hermanos, cuando estamos confiando en la providencia de Dios y hemos predicado con claridad el Evangelio. Si nuestro corazón está puesto en la necesidad del pecador, entonces nosotros vamos a responder con compasión.
a la compasión de Dios. Aquellos a quienes predicamos son aquellos que están caminando hacia el infierno, ¿verdad? Y Pablo responde, versículo 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Esto es muy interesante. Pablo le trató con sumo respeto. Pablo no perdió los nervios, no perdió los papeles, como se puede decir. Pablo respondió, pero respondió con amable firmeza. No estoy loco. Lo que hablo son palabras de verdad y de cordura. Y fíjate cuánto nos anima esto, porque no somos nosotros los locos. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de Dios y su testimonio, no somos nosotros los locos. De hecho, nosotros somos los que estamos hablando de palabras de cordura. Nosotros somos los que estamos hablando la verdad. Por eso no necesitamos perder los nervios. Por eso no necesitamos reaccionar mal ante aquellos que han respondido mal ante la presentación del Evangelio. Pero vemos también un rechazo pasivo, ¿verdad? Aquí Agripa no dice nada, pero Pablo introduce a Agripa en la reacción, versículo 26, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Y después de tratar con amable firmeza a Festo, Pablo ahora trata con atrevida compasión al rey Agripa, porque Pablo se va a dirigir directamente a Agripa, algo que, otra vez, recordemos el contexto, es un esclavo dirigiéndose a un rey, un súbdito a un rey, uno que estaba en la cárcel. Pero Pablo dice, esto no se ha hecho en secreto. Literalmente, esto no se ha hecho en un rincón. Esto, hermanos, debe recordarnos que cuando presentamos defensa de nuestra esperanza, estamos hablando de un testimonio histórico aplastante. Aquí podemos ser 4 en Santiago, pero en la historia somos ¿cuántos creyentes que Dios salvó por gracia y que proclamaron este mensaje? Y no proclamamos otro mensaje que el que Pablo proclamó 20 siglos atrás. Pablo trató a Agripa con atrevida compasión. Versículo 27, rey Agripa, ¿crees? ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees. Qué atrevida compasión. Pero Agripa ahora sí responde, ¿verdad? En poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Pablo entonces muestra su sincero interés por Agripa. ¿Crees en los profetas? Y claro, Agripa dice, bueno, Pablo, ¿me vas a persuadir? Sí, porque se trata de eso también. Versículo 29, Pablo dijo, quisiera Dios, esto es un oro a Dios, quiera Dios. ¿Por qué? Por cierto, porque Pablo sabe que la salvación es de Dios. Quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Y este es el clímax de todo este relato. Qué tremenda compasión del hombre que tiene una tremenda confianza en el Dios que salva por medio del Evangelio cuando es proclamado con claridad. Pero notad cómo el corazón de Pablo va más allá que Agripa. No solo tú, todos los que hoy me oyen. Pablo no está centrado en sí mismo y en salir de la cárcel, en librarse de la muerte. Pablo está con su corazón puesto en aquellos que van al infierno si no creen en Cristo. Y a Agripa le pregunta directamente, pero es una pregunta para todos los que están allí. ¿Creéis? ¿Creéis en Cristo? Y este es el deseo
que yo tengo y el deseo que yo tengo y el ruego que yo hago es que Dios os salve. Quiera Dios que Dios muestre su compasión para que seáis como yo, a excepción de estas cadenas. Porque Él era el único que tenía cadenas en sus manos, pero todos los demás eran los que tenían las cadenas en el corazón. Notad, hermanos, cómo la compasión nos conduce a la cortesía respetuosa con los que se oponen al Evangelio. Los que se oponen al Evangelio están rechazando al Evangelio, están rechazando a Dios, no nos están rechazando a nosotros. No tenemos ninguna excusa para no ser respetuosos con ellos. Es la esperanza que presentamos con mansedumbre y reverencia. Y Pablo nos lo muestra aquí, pero también Pablo nos muestra que la compasión nos conduce a una insistencia amable con los que dudan cuando el Evangelio ha sido presentado. ¿Crees? ¿Realmente crees? ¿Vas a creer? ¿Vas a confiar en Cristo? ¿Te vas a arrepentir de tus pecados y seguirle a Él? 4 claves fundamentales en la defensa del Evangelio: la confianza en la providencia de Dios, la claridad en la predicación del Evangelio, la compasión por los perdidos, y por último, y esto por implicación lo vemos al terminar la escena, es convicción en el poder del Espíritu Santo. Que Pablo, que ha demostrado su confianza en la providencia de Dios y ha predicado con claridad el Evangelio y ha rogado con toda compasión, pidiendo una respuesta a los que le escuchan. La respuesta de los que le escuchan es que todos se levantan y se van. Versículo 30. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban, hablaban entre ellos diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo: podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Ahora podemos desanimarnos grandemente si después de haber reflexionado en estas cosas, ahora pensamos que ha sido un total fracaso. Porque ahí nadie se ha arrepentido de sus pecados, ahí nadie ha creído en Cristo. Y esta es la escena. Y podríamos desanimarnos hasta que recordamos que nuestra labor termina con la explicación clara de nuestra esperanza. Y ahí es donde nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre. Por eso digo, esto es por implicación, esto lo sabemos. En el contexto del Nuevo Testamento, Pablo hizo todo lo que tenía que hacer y luego lo que tenía que seguir haciendo es seguir orando por estos a los que les había predicado el Evangelio, confiando en el poder del Espíritu Santo. Se levantaron, sí, pero no para seguir a Cristo. Se fueron, y se fueron hablando realmente de cuestiones secundarias. Otra vez, Pablo no se había centrado en su propia defensa, en proclamar una defensa que le librara de la muerte o de la prisión. Pero esto es de lo que hablan al irse. De hecho, la respuesta del propio Agripa no tiene nada que ver con la defensa de Pablo. Pablo le dijo: ¿crees? Y él simplemente dijo: podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Podemos desanimarnos si no pensamos en cuál es la labor del Espíritu Santo. La verdad acerca de Cristo es lo que el Espíritu Santo utiliza. Él tomará de lo mío, dijo Jesús acerca del Espíritu Santo, y os lo hará saber. Y Jesús, cuando estuvo ante aquel político y poderoso religioso Nicodemo, precisamente le dijo lo mismo. El Espíritu es el que hace la obra, es el que nace nuevo, es aquel que nace del Espíritu. Y ahí está nuestra confianza que nos lleva incluso a tomarnos esta pequeña licencia, si me permitís, de usar la imaginación. Y esto obviamente no está en el texto, así que hemos de tener mucho cuidado. Y yo sé que os está insistiendo que es lo que dice el texto, y ahora viene uno y va a decir lo que no dice el texto. No, me vais a entender.
Me vais a entender porque voy a hablar de algo que podría y podrá pasar perfectamente. Cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, disfrutando de esa promesa, de esa herencia prometida por Dios, y un día, después de varios siglos en la eternidad, nos encontremos con un creyente que aún no habíamos visto y le digamos, oye, ¿cómo te salvó el Señor? Y entonces cuando Él nos diga, mira, ¿recuerdas aquello que escribió Lucas acerca de Pablo y Agripa en Hechos 26? Bueno, yo era uno de aquellos hombres importantes de Agripa. Y lo sé, el texto no lo dice, pero esto es lo que nos recuerda que el Espíritu Santo hace su labor. ¿Cómo supo Lucas todos estos detalles de este encuentro? Pudo haber sido perfectamente algún creyente que había estado allí y que le contó todo eso. No sabemos si Lucas estaba presente y no parece, por cómo lo cuenta, que él estuviera presente, pero de todas formas, no se trata de decir, bueno, alguno de aquellos fue salvo. No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios salva por medio de la predicación de su palabra, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, Pablo les recuerda a los corintios, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La escena termina así, es cierto, se levantan y se van. Y va a ser tu reacción ante lo que acabamos de considerar. Te vas a levantar también y te vas a ir en unos momentos como si nada. Piensa en tu pecado. Piensa en las consecuencias de tu pecado. Y arrepiéntete de tus pecados y cree en aquel que murió por tus pecados. Si no lo has hecho aún, este es el testimonio de Dios. No lo rechaces, no lo ignores. Y escucha, que tú que estás aquí y estás en Cristo y sigues a Cristo, no te desanimes por cómo acaba esta escena. Recuerda cómo acaba la historia. La historia acaba con Jesús viniendo para establecer su reino. La historia acaba con sus seguidores viviendo para siempre con Él. Dios va a cumplir su plan. Él es el Dios que dice, mi propósito será establecido. Es el Dios que dice, yo envío mi palabra y no volverá a mí vacía. Dios va a cumplir su plan, hermano, hermana, a través de nuestra predicación, porque el Dios sabio ha decidido hacerlo así. Y no es Dios gritando desde el cielo, es Dios, somos de hecho nosotros rogando, como si Dios rogase, nosotros rogando, reconciliados con Dios. Y Dios, escucha esto, va a cumplir su plan a pesar de todos los poderes de este mundo. No es poder lo que nos falta, no son oportunidades lo que nos falta. Lo que nos falta es confianza en su providencia, claridad en la predicación, compasión por los perdidos y convicción en el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana y al enfrentarnos a este pasaje, Señor, al poder ver este ejemplo, que realmente seamos animados, Señor. Tú haces tu obra en todo lugar del mundo y aquí en Santiago. Y Señor, si hemos de esperar 2 meses o 2 años o más años, el tiempo que sea, Señor, nosotros confiamos en tu providencia. Sabemos que tú nos has traído aquí y hasta aquí.
y queremos, Señor, animarnos y hacer lo que nos toca hacer. Heme aquí, envíame a mí a predicar a Cristo con claridad. Oh Señor, y danos continuamente un corazón compasivo por aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, clientes, vecinos. Danos compasión para que ante los que se oponen, pues seamos reverentes, y ante los que dudan seamos insistentes. Todo esto, Señor, convencidos de que es tu Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio, el que hace al que está espiritualmente muerto vivo en Cristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.